Mi equipo está conformado por Ariana, Vanessa, Jocelyn, Marilí, Noé, Antonio, José, Isaac y Brandon, su servidor. Mi equipo va a hablar sobre los ingresos por salario. Bueno, los ingresos por salario son los ingresos que se obtienen por salario, como su nombre lo dice. O sea, son personas que tienen un jefe inmediato y reciben un salario fijo al mes o quincena. Los jefes de estas personas están obligados a retener el impuesto sobre el ISR. Y estas personas tienen que calcularle la retención, que se la vamos a explicar detalladamente más adelante. También existe el subsidio para el empleo, que esto existe para disminuir lo que se paga de los impuestos para las personas que obtienen poco de salario. Y también con estas retenciones, si obtienes un salario mayor de 600,000 pesos al año, estás obligado a hacer la declaración anual. Pero si ganas menos de 600,000 pesos al año, no la puedes hacer, pero no estás obligado, pero la puedes hacer, ya sea para obtener beneficio o si tú quieres hacerla. Por la prestación de un servicio personal subordinado. Artículo 94, el cual trata de los salarios y demás servicios que procedan de una relación laboral, también así la participación de los empleados en las productividades de las empresas. Y así también prestaciones percibidas como consecuencia de la disolución de la relación laboral. En sus fracciones de la 1 a la 6 menciona como ingresos, sueldos y prestaciones, anticipos, honorarios a consejeros y por servicios que se presenten en su mayoría a prestatarios o deudores, etc. Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Este artículo se refiere a cuando se obtienen ingresos por primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones. Las retenciones, artículo 96, antes 113. Dice que quienes hagan pagos por los conceptos del capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuarán retenciones a quien en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. También se menciona el reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 41, la Ley Federal del Trabajo del artículo 91, el Código Fiscal de la Federación, artículo 1, fracción 6, artículo 20, 22, artículo 26, fracción 1, artículo 31 y del 57 al 75. Asimismo, la ley del ISR del artículo 14, el artículo 27, fracción 4 y fracción 8, asimismo el artículo 97 y 152 de esta ley. También se está manejando en este artículo lo que sería el reglamento del impuesto sobre la renta, que abarca del artículo 164 al 168 y del 173 al 178, asimismo el 185, 215 y 259. En este artículo está lo que es la tarifa mensual, que solo es aplicable durante el 2019 para cálculo de pagos provisionales mensuales, y aquí estará apareciendo en pantalla. Deducción del impuesto local a los ingresos por salario que hubieran retenido. El patrón deberá deducir la totalidad del ingreso obtenido en el mes, el salariado o asimilado al salario que hubiera retenido el mes, siempre que la tasa del impuesto no exceda del 5%. Cálculo de impuesto anual, artículo 97. El impuesto anual se determinará disminuyendo en la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos que se refiere este capítulo. El impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Obligaciones de los sujetos. Artículo 98. Los sujetos que obtengan ingresos señalados en este capítulo tendrán las siguientes obligaciones: proporcionar datos para su inscripción en el RFC. Y si ya están escritos en el RFC, proporcionar su clave de registro al empleador. Solicitar la constancia de retención del impuesto y proporcionar el mes siguiente en el que se inicie la prestación al empleador. Fracción 2. Presentación de la declaración anual. Fracción 3. Presentar la declaración en los siguientes casos:
Obtener ingresos acumulados distintos al señalados en el capítulo. Comunicado por escrito al retenedor que se presente la declaración anual. C. Dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre o cuando se hubiese prestado de 2 o más empleados de forma simultánea. Obtener ingresos del extranjero o personas no obligadas a efectuar la retención del artículo 96. Ingresos anuales que excedan de los 400,000 pesos. 4. Comunicación escrita en caso de laborar para 2 o más patrones. Al empleador, antes de efectuar el primer pago de este, se les aplica el subsidio para el empleo. A fin de año se aplica nuevamente. Bueno, yo voy a explicar aquí el artículo 99, el cual habla de las obligaciones de los patrones. El artículo nos dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Número 1. Retención del ICR. Aquí nos quiere decir que los patrones tendrán la obligación de realizar las distintas retenciones. Número 2. Cálculo del impuesto anual. Los patrones tendrán que calcular el impuesto anual de sus trabajadores o quienes presten servicios. Número 3. Expedir y entregar comprobantes fiscales. Aquí nos dice que los patrones tendrán que expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por conceptos. Es decir, que a sus trabajadores tendrán que entregarles distintos comprobantes del cual ellos realizan. Número 4. Solicitud de constancias y comprobantes cuando el trabajador laboró para otros patrones. Esta fracción nos quiere decir que cuando un trabajador labora para 2 o más patrones, tendrán que entregar distintos comprobantes para que los patrones puedan saber. Número 5. Solicitud de los datos para efectos del RFC. Aquí esta fracción nos quiere decir que los patrones tendrán que pedir información, ya sea el nombre, edad o distintos datos así, para que los puedan inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. Número 6. Presentación de constancias de viáticos. Aquí los patrones tendrán que proporcionar a los trabajadores, a más tardar el 15 de febrero de cada año, distintas constancias de los viáticos. Y finalmente la fracción número 7, la cual nos dice plazo para presentación de la información. Esta nos quiere decir que los patrones tendrán que presentar a las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año, la declaración de sus trabajadores. Y los organismos exceptuados de obligaciones. Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo los distintos organismos internacionales y los estados extranjeros. Para continuar con el tema, se dará una breve explicación de la fórmula que se utiliza para calcular las retenciones, en la cual es salario diario por promedio mensual igual a salario mensual, menos límite inferior igual a base, por tasa igual a resultado, más cuota fija igual a ISR, menos subsidio para el empleo igual a ISR a pagar. Junto con el de percepción neta, que sería salario menos retención del IMSS menos ISR a pagar igual a percepción neta. Continuando con el tema, yo les hablaré del cálculo de las retenciones de una persona física. En este caso tenemos a Keila Cantú Ramos, que obtiene un ingreso diario de 640 pesos con una retención de IMSS de 280 pesos con fecha de nacimiento del 15 de julio de 1993, cuyo RFC es CARC 930215 K25. Ella cuenta con un salario diario de 640 pesos que va a ser multiplicado por un promedio mensual de 30.4. Este promedio mensual sale de dividir los 365 días del año entre los 12 meses. Multiplicando el salario diario por el promedio mensual nos da el salario mensual, que sería 19,456 pesos, restándole el límite inferior que sale de la tarifa ya puesta en el artículo 96, sería de 12,009.95, nos da una base de 7,446.05, multiplicado por una tasa también sacada de la tarifa de 0.2136, nos da un resultado de 1,590.47. A esto le debemos agregar la cuota fija también de la tarifa de 1,271.87, nos da un ICR de 2,862.34. Esta persona física no cuenta con subsidio para el empleo, por lo que tendrá que pagar esa cantidad como ICR. Entonces, si tomamos su salario mensual y le restamos la retención del IMSS menos el ICR a pagar, nos da su percepción neta
que sería 16.313.66. Otro ejemplo de cálculo de retenciones sería Mariana Azuela Mendoza, que obtiene un ingreso diario de 120 pesos con una retención de IMSS de 60 pesos, con fecha de nacimiento de 9 de mayo de 1980, cuyo RFC es AZMM 800509Z04. Esta persona cuenta con un salario diario de 120 pesos, que multiplicado por su promedio mensual nos daría de 3.648 pesos. Restándole el límite inferior de 578.53 pesos, nos da una base gravable de 3.069.47 pesos. Multiplicado por una tasa de 0.0640, nos da un resultado de 1.964.46. Sumándole una cuota fija de 11.11, nos da un ICR de 1.975.57. Esta persona cuenta con un subsidio para el empleo que es de 347 pesos, que restados al ICR nos da un ICR a pagar de 1.632.57. Por lo que podríamos decir que su salario mensual es de 3.648, menos la retención del IMSS de 60 pesos, menos su ICR a pagar de 1.632.57. Este empleado obtiene una percepción neta de 1.955.43 pesos. Sin embargo, hay casos donde el subordinado trabaja horas extras, en cuyo caso se debe realizar otro procedimiento. En este ejemplo tenemos a Ricardo Gatica, que obtiene un ingreso diario por 520 pesos con una retención de IMSS por 420 pesos. Además, trabajó horas extras en el mes de la siguiente manera. En su primera semana del mes trabajó 9 horas extra, 9 horas dobles que serían equivalentes a 1.170 pesos de su sueldo. La segunda semana él trabajó 12 horas y las trabajó en un día de domingo. 12 horas triples que serán pagadas por 2.340 pesos. La tercera semana trabajó 10 horas extra, 9 horas dobles cuyo valor serían de 1.170 pesos y una hora triple cuyo valor sería de 1.195 pesos. La cuarta semana trabajó 8 horas en día de domingo, 8 horas triple tomadas como 1.560 pesos. Para determinar sus ingresos por horas extra, primero debemos de dividir su salario diario entre las horas trabajadas. En este caso, el sujeto trabaja 8 horas por 520 pesos. Dividiendo 520 entre 8 nos da que él obtiene un ingreso de 65 pesos por hora, 130 por hora doble y 195 por hora triple. Después de hacer el cálculo de las horas extra, se les debe sacar el 50% de remuneración a cada semana y se le debe de exentar una cantidad de 513.40 pesos. A lo que te salga se le llamará excedente gravado. A este excedente gravado debe sumarse el de todas las semanas y este pasará a nuestro cálculo de retenciones como ingreso gravado. Es decir, continuando con el sujeto que tiene un salario diario de 520 pesos multiplicado por su promedio mensual de 30.4, nos da que tiene un salario mensual de 15.808 pesos, más su ingreso gravado, que es lo que sacamos anteriormente, nos da un ingreso neto gravado de 16.961.9 pesos, menos su límite inferior de 12.009.95 pesos, nos da una base gravable de 4.961.95 pesos, multiplicados por una tasa del 0.2136%, nos da un resultado de 1.059.87 pesos, más su cuota fija de 1.271.87 pesos, nos da un ICR de 2.331.74. Esta persona no tiene subsidio para el empleo, por lo que pagaría de ICR 2.331.74 pesos. Por lo que tiene un salario mensual de 15.808 pesos, más los ingresos por horas extra de 6.435, menos su retención de IMSS de 420 pesos, menos su ICR a pagar de 2.331.74 pesos, nos da que este empleado tiene una percepción neta de 19.491.26 pesos.